Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La agenda política. Son las 9:10, es el tiempo del centro del país. Vamos directamente con Fernando Ávila porque trae temas importantes. Esta semana el Instituto Nacional Electoral dio un paso muy relevante en un entorno que tiene que ver con violencia de género, atendiendo una agenda que es muy, muy demandada, y los consejeros del Instituto Nacional Electoral dieron un paso importante. Fernando Ávila, te saludo, qué gusto, ¿cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días, con un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. ¿Tú cómo has estado? Todo muy bien, afortunadamente, Fer, y bueno, pues enterado de lo que sucedió en el Consejo del Instituto Nacional Electoral, esta situación que dieron a conocer los consejeros, esta 3 de 3 contra la violencia de género, que prohibiría a candidatos o candidatas para la siguiente elección que estuviesen involucrados en algún tipo de estas circunstancias, violencia de género o algún tema de falta de pensión. Vaya, es muy amplio el espectro que se acaba de tomar en cuenta. Totalmente, Jaime. Me parece que es muy relevante el prestarle mucha atención, porque en efecto hemos platicado ya durante mucho tiempo. Me parece que afortunadamente se van dando los pasos necesarios para comenzar precisamente una ruta que ya no tenga regreso respecto de esta verdadera equidad y sobre todo el ir eliminando la violencia de género, particularmente en este caso, por supuesto, en lo que tiene que ver con temas políticos. Es un hecho, imaginemos simplemente circunstancias como todo lo que anteriormente implicaba el que no se permitiera, por ejemplo, a la mujer participar de una manera equitativa, precisamente en contiendas electorales. Sabemos, por supuesto, todavía algunos casos lamentables en algunas regiones del país, donde mediante este mecanismo de usos y costumbres, por ejemplo, simple y sencillamente no se permite que una mujer sea candidata a algún puesto de elección popular. Bueno, lo que se está haciendo en este momento, la semana pasada, particularmente en el INE, y que también de alguna manera tendrá alguna repercusión importante la próxima semana con estas discusiones, es precisamente ir avanzando, ir dando pequeños pasos que nos permitan ir consolidando la ruta de la equidad en el terreno político. Justo como lo comentas, la semana anterior en el INE se aprobó la solicitud, la petición para que todos los candidatos o todos quienes pretendan ser candidatos en la elección del 2021 deban de firmar esta 3 de 3, que implica justamente que están señalando que no han sido condenados por ninguno de los elementos que está tipificado como parte de esta violencia de género, que tiene que ver, por supuesto, con el hecho de haber sido de alguna manera condenados por cuestiones de abuso sexual, de estar dentro de la lista de morosos en cuanto a pensión alimenticia, de una cuestión, por supuesto, de violencia conyugal, violencia de género, en fin, toda una serie de elementos, como bien dices, muy amplia, pero que de alguna manera va a ir garantizando poco a poco, no solamente el hecho de ir permitiendo que se vaya generando una condición de mayor equidad en la participación política de las mujeres, sino sobre todo, me parece que lo más relevante, de ir creando una verdadera cultura de equidad en el terreno político. Esto no es solamente el hecho de generar nuevas disposiciones o nuevas reglas, nuevas leyes que de alguna manera vayan obligando, en este caso a los partidos políticos, a ir abriendo los espectros o los espacios, sino que realmente puedan permitir que se vaya transformando nuestra cultura, la manera en que entendemos la forma de hacer política y, por supuesto, la manera en que debemos de entender justamente la equidad. En este sentido, por ejemplo, es también relevante la aprobación de que el 40%, por ejemplo, del presupuesto que se destine para campañas políticas deba de ser precisamente destinado hacia las mujeres. Esto, por supuesto, en ocasiones anteriores no se llevaba a cabo. También el hecho de que en esta supervisión que estará haciendo el Instituto Nacional Electoral se va a revisar con toda puntualidad, por ejemplo, quiénes son los candidatos, en este caso, y también la parte de la precandidatura, que aparecen, por ejemplo, en los distintos enunciantes, si son solamente particularmente del género masculino, o tendrán, los partidos políticos están obligados a presentar también en esta paridad a las propias mujeres, desde luego, una serie de elementos, ya no solamente, como lo sabemos, de lo que se ha venido estableciendo respecto de esta equidad o este equilibrio en cuanto a la postulación de candidatos, y que en ese sentido, Jaime, amigos del auditorio, también tendrá un factor muy importante la próxima semana, seguramente, con esta discusión en donde el INE pretende establecer como una obligación para los partidos políticos que de las 15 gubernaturas que van a estar en juego el próximo año,
8 de estas tengan que ser 8 para candidatas mujeres. Y esto también tiene o revierte una circunstancia muy especial, Jaime, amigos del auditorio, porque de alguna manera permitiría, por supuesto, que se vaya avanzando justamente en la llegada de mujeres, que ha estado muy bloqueado por todos estos elementos que ya hemos platicado, que sabemos a partir de lamentablemente en parte de nuestra cultura política que impedía el ascenso de la mujer en posiciones políticas o de determinación. Esto permitiría o va a permitir que realmente la mujer tenga mucho más acceso justamente a posiciones de estas características. Si me permites, Jaime, un simple dato para darnos una idea de cómo está este tema. Desde que se aprobó el voto para las mujeres, en donde la mujer podía votar y ser votada en 1953, se han elegido 351 gobernadores en las 32 entidades del país, recientemente en el caso de la Ciudad de México, por supuesto. De esas 351, solamente 7 han sido electas, solamente 7 mujeres. Estamos hablando del 2%. A ver, otra vez. 2%. De 351 elecciones, de 351 gobernadores. ¿En los últimos cuántos años? Estamos hablando desde 1953, a partir de que se estableció la posibilidad de que la mujer pudiera ser votada. Vaya cosa. De 1953 a la fecha, ¿se han elegido cuántos gobernadores? 351 gobernadores, y de esos solamente 7 mujeres. Híjole, no, hombre, pues bueno. Estamos hablando vergonzoso, de 2%, ¿no? es decir, 98% hombres, pues. En 25 entidades de nuestro país nunca han sido gobernados por mujeres. Nunca. Esto de 25 a las 32, por supuesto. Esto lo que nos habla, Jaime Mundo del Autor, insisto, es la enorme necesidad que tenemos de ir transformando el sistema político, no solamente con disposiciones, insisto, no solamente con la legislación o con la regulación, sino sobre todo y fundamentalmente con un elemento de cambiar nuestra cultura, la manera en que entendemos cómo se hace política y sobre todo cómo se deben de ir estructurando los espacios para que verdaderamente el tema del género de una persona sea lo menos relevante en términos que se está postulando, y que nos permita realmente una competencia absolutamente equitativa, independientemente, insisto, de esto, Jaime. Fernando, qué gran tema. Muchas gracias. Te abrazo y te deseo un extraordinario fin de semana. Cuídate mucho y nos vemos la próxima. Abrazote a la distancia, Jaime, un saludo y muchas felicidades por el espacio que estrenas a partir de mañana. Seguramente será un nuevo gran éxito, Jaime. Abrazote para ti, para ti. Muchas gracias, Fer. Ahí estaremos tocando la puerta de vez en vez ahí contigo. Cuídate mucho, gracias por todo. Abrazote, Jaime. Excelente domingo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.